Tal como se lo dije ayer, hoy me entregaría los resultados de mis test. Ya sabíamos más o menos cómo venía la mano por el test rápido y el test completo de PCR indicó positivo, lamentablemente. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos nuestra set de vacunas completa y si bien hemos tenido los típicos malestares de resfrío, dolor de cabeza, garganta, muscular, más que eso no ha ocurrido. Y eso nos tiene relativamente tranquilos, estamos completamente aislados de la familia. Y fue buena la decisión de no haber viajado el 7, así que creo que eso es muy bueno. Tendré que estar aislado, me van a decir acá, ahí tengo que hacerme un test el 10 días más para verlo, pero por lo general son 14 días. Pero lo bueno es que seguimos creciendo, seguimos muy fuertes en las redes. Yo sé que hay personas que nos van a molestar con esto, pero esta es una pandemia desgraciada que se ha llevado la vida de muchas personas, lamentablemente, y es parte de la vida, así que hay que entender que vamos a salir más fuerte que nunca. Planeta Parisi, desde ahí yo creo que el estornudo como biónico le llegó desde Boric hasta allá, porque nunca entendí ni el PCR inconcluso, en fin, bueno, ya, parece que está enfermo, ya, ese es el tema. Ya sabemos que no viene para la primera vuelta, o sea, no va a alcanzar ni a votar. Y uno se hace la pregunta, yo me hago la pregunta, si es realmente solamente el tema de lo digital con Parisi, porque la verdad que a algunos de ustedes les ha tocado, ¿a cuánto les ha tocado un candidato presidencial o candidata presidencial en la feria, en la calle? Yo creo que bien poco, así como verlo físicamente, ¿no? Realmente hay que abrazar guaguas para hacer una campaña, ya sabemos, la campaña está en la tele, la campaña está en digital, en fin, o sea, entonces no sé si es lo digital, yo podría otorgar el tema que tiene que ver con que es necesario que un candidato esté acá para tener una conexión, para conectarse con la realidad, en fin, ya, pero yo creo, la verdad, que con Parisi el tema no es solo lo digital, el tema es él. Ese es el tema, no nos vayamos del tema de fondo. ¿Qué pasa con Parisi? Vámonos como los últimos hechos. 15 de septiembre, ¿dónde está Parisi? Era el artículo que hacía el diario La Tercera. ¿Dónde estaba Parisi? Se le trató de ubicar en la universidad que decía dónde estaba, que es la Universidad de Alabama. Pues bien, nunca fue habido. Nadie no estaba en los registros, nadie sabía que trabajaba ahí. Y es más, desde el año, exactamente desde el 2016, luego de una investigación que hubo de un canal de televisión que es ligada a la NBC, donde además se habló de un comportamiento inapropiado de Parisi entre el 2014 y el 2015 como profesor visitante, desde ahí que nunca más apareció. O sea, primera pregunta, ¿dónde está Parisi? Segundo hecho, estos son facts, nada más, no hay ninguna suposición. Segundo, hay una querella por presuntos delitos de estafa y lavado de activos en el cuarto juzgado de garantía de Santiago por sus vínculos con el edificio sin ley de la cisterna. Tercero, la demanda de no pago de pensión alimenticia que presentó su expareja en favor de 2 hijos. Es el tercer hecho de Parisi. Entonces, además de esto se suma que llegando a Santiago se podría tener orden de arraigo, podría no poder salir del país mientras tanto esté la medida vigente. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿es lo digital o es Parisi? Y si Parisi llegara a pasar a la segunda vuelta, ¿es responsabilidad de quién? ¿De Parisi? ¿De los que votan por él? Solamente digo para que después no digamos que no lo vimos venir. Aquí comienza Cadena Nacional. Bienvenidos a Cadena Nacional y hoy día un tema que nos tiene a todos hasta acá. La inflación en economía a escala humana. Bienvenido, Marcos Kremenbach. ¿Cómo estás de la Fundación Sol? ¿Cómo Muy bien, estás? muchas gracias, bien, bien. Oye, este tema nos tiene como hasta más arriba de la coronilla, ¿no? Preocupados, angustiados a muchos angustiados. Entonces, como que entremos al tema de nuestro día a día, de comprar las cosas, qué es lo que subió, qué es lo que no subió, cuánto nos ha subido la vida y después entramos al por qué nos ha subido la vida. ¿Te parece? Perfecto. ¿Vamos a las cifras y los números primero? Vamos a las cifras. Ya. A ver, lo primero, bien general, explicar que el indicador que se ocupa en Chile y en muchas partes del mundo para medir la variación
de los precios. ¿Y qué precios? Es una canasta que actualmente se compone de 303 bienes y servicios. Ya. Es una canasta supuestamente representativa, se mira una encuesta de presupuestos familiares para observar en qué gastan los chilenos y chilenas, se va actualizando cada 5 años, cada 10 años, y se ve el promedio de la variación de estos precios, y en octubre, que fue el último dato que se ha publicado por parte del INE, la variación fue de un 1,3%. Esto no quiere decir que los 303 bienes y servicios subieron un 1,3%, sino que en promedio algunos subieron bastante más, otros subieron poco, otros se mantuvieron y otros bajaron inclusive. Se da esa situación. Eso pasó en octubre. Y en el año, en los primeros 10 meses del año, ya llevamos un IPC acumulado de 5,8%. Y en 12 meses, que es la cifra que en general se suele mirar en distintas partes del mundo, vamos en 6%. ¿Por qué este dato es un dato que nos podría preocupar? Porque en general el rango de meta tolerable por el Banco Central, que es el organismo que se preocupa de mantener, ojalá, la inflación controlada, es entre 2 y 4%. Ojalá que se ubique al medio, en 3%. Y estamos hoy día con pronósticos de que incluso el año podría cerrar con una inflación cercana al 7%. Ya, veamos esta primera gráfica y ahí seguimos conversando. Ya, aquí está el horror. Ya, a ver, de esto. A mí me salta inmediatamente, o sea, si quieren lo vamos viendo, porque esto da un 6%, pero a mí me salta el tiro transporte. Lo encuentro 16% al tiro. Enorme, ¿no? Enorme, dramático. Así es. Lo primero es que en general hay 12 grandes divisiones donde se ubican los 303 bienes y servicios. Entonces, la columna que ahí aparece ponderación es cuánto explica, cuánto mueve la aguja del IPC esa división. Entonces, la primera división, que es alimentos y bebidas no alcohólicas, explica un 19,3% la variación de los precios. Entonces, es una división mucho más relevante que otras divisiones que explican un 6%, un 7%. Claro, o sea, que es harto. Entonces, los alimentos en lo que se mueven, se comen una parte importante de la torta. Están subiendo cosas que importan. Así es. Y dentro de los alimentos, bueno, hay una serie de bienes que hay que mirar, el pan, la leche, que explican y tienen una ponderación mayor. Ya, pero expliquemos, el pan, ponte tú, subió, el pan subió como 100 pesos. ¿No? Claro, lo que pasa es que tenemos un problema, y ahí vamos a entrar a discutir, que a nivel internacional. Primero veamos entonces entonces, alimentos es una ponderación importante y varió un 5%. Claro, y en 12 meses, ¿cierto? 5,3%. Después viene bebidas alcohólicas y tabaco, que explica menos de un 5% de ponderación y no tiene mayor variación en el último tiempo. Y después aparecen una serie de divisiones, y yo quiero poner el acento en lo que tú inmediatamente te fijaste, que es la división de transporte, que explica un 13% aproximadamente de la canasta de bienes y servicios. Esa división en 12 meses ha aumentado más de 16%. Estamos hablando que es casi el triple del IPC general de 6%. Entonces ahí sin duda el aumento en el precio de los combustibles, 16. La parafina, el transporte interurbano es enorme. Y las otras divisiones que han aumentado de manera importante, ¿no?, es recreación y cultura. Recreación y cultura ha aumentado casi un 11%. 10,8%. 10,8%. Y también aparecen los bienes y servicios diversos. Y yo pondría también el acento aquí en vivienda y servicios básicos, que están un 6,2%. Así es, que es levemente superior al IPC general. O sea, si el IPC general ya nos tiene preocupados con un 6%, aquí lo que sucede tiene que ver con las cuentas básicas, y también que es una división que va en paralelo con el equipamiento de la vivienda, que han aumentado mucho los precios. Todo lo que son los muebles, desde las colchones, camas, muebles... Todo lo que son bienes que a veces se importan, y los materiales de construcción, que eso sí que ya se fue a la Se disparó. O sea, eso sí se disparó. Exactamente. Pero mucho. Así es. Ahora, es importante hacer esta distinción, porque muchas personas podrán decir, efectivamente, hemos visto un aumento importante de precios en distintos bienes y servicios en este último periodo, pero el aumento desproporcionado en el costo de vida en Chile en relación a los salarios que se ganan en Chile y a las pensiones no es de ahora. Esto es de hace mucho tiempo atrás. Entonces, esto viene a acentuar esta brecha entre costo de vida, que nos parecemos a un país europeo de ingresos altos, versus los salarios que se pagan y las pensiones que se pagan. Ya, pero esta inflación no solamente la tenemos nosotros, también la tienen otros. O sea, Estados Unidos tiene la misma inflación.
más o menos, ¿no? eso Un es muy- 6%, y ¿no? eso es tema relevante. Estados Unidos van 6,2, va un Sí. poquito más arriba, ¿no? Pero Estados Unidos estaba acostumbrado a tener inflaciones de 1,8% al año. Chile estábamos acostumbrados a tener inflaciones de 3,5. Ya. Entonces, si en Chile terminamos en 7, en un escenario más complejo, vamos a duplicar la inflación. En Estados Unidos lo que está pasando es que la inflación se ha más que triplicado. Entonces, inmediatamente. A ver, todo- perdona, ¿sí? veamos veamos Sí. el titular ahí de Estados Unidos para seguir ahondando ahí, ¿ya? Entonces, inflación salta máximo en 30 años en Estados Unidos y en China los precios al productor baten nuevo récord. Aumentó el IPC 6,2 frente en 12 meses y la subida fue de 0,9 y en el gigante asiático, o sea, estamos hablando de China, el indicador subió en 1,5. Ah, ya, o sea, Son palabras mayores, Ya. ¿no? A pesar de ello, en China el IPC es mucho más bajo. Este es el índice de precio al productor, que es distinto al Que es índice de distinto precio al al IPC, consumidor. ya. Pero lo que se está diciendo en esta noticia es que hay una presión inflacionaria a nivel mundial. Sí. Por eso es que cuando escuchamos echarle la culpa exclusivamente a los retiros, cuando el tercer retiro, que es el último, es el que se ha llevado a cabo este año, y a los ingresos familiares de emergencia, es excesivo. Han tenido algún impacto en la demanda, pero la principal fuente que explica el aumento de precios en Chile es un problema de oferta. ya, antes de entrar al cuarto retiro, porque igual es un tema relevante, Sí. el mundo entero está en un tema de inflación porque los estados abrieron las billeteras, digamos. Eso fue lo que pasó, digamos, durante la pandemia. ¿Es así o no? Por eso hay mucho más plata, A ver, aquí hay dos ¿O no? fuerzas que explican el aumento de precios en cualquier lugar. ¿ya? Restricción en la oferta, vale decir que las empresas no pueden ofrecer los bienes y servicios que estaban acostumbrados a ofrecer, hay menos de los bienes y servicios que habían antes, y aumento de demanda. Esas son dos fuerzas que explican el aumento de precios. Sí. La fuerza más importante en estos momentos a nivel mundial es la restricción de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos tres problemas al menos. En primer lugar, puertos detenidos por mucho tiempo. Sí. ¿no? En China, no estamos hablando de un país pequeño, en China, en Corea del Sur y en otros países, puertos detenidos. Segundo lugar, corte en las cadenas de suministro. Eso ha significado que no lleguen los insumos más relevantes para los procesos productivos y que no se puedan producir los bienes y servicios que se acostumbraba a producir antes de la pandemia. Y en tercer lugar, un aumento considerable en las materias primas como el petróleo, el cobre y otro tipo de commodities. Hoy día tenemos una crisis energética enorme a nivel mundial. El precio del petróleo, del barril del petróleo, está muy alto y con proyecciones de que siga aumentando. Y eso sin duda pone una presión enorme a la capacidad de las empresas de poder ofrecer de la misma manera como lo ofrecían antes. Esa es la principal fuerza que explica el aumento de precios. Y una segunda fuerza, que es de menor cuantía, no es que sea irrelevante, pero es Ya. de menor cuantía, tiene que ver con los aumentos de demanda a partir de los planes de estímulo fiscal, Ya. para que los hogares puedan sortear los efectos de la crisis. En Chile en particular tenemos un problema que fue el siguiente. El IFE de carácter universal, que llegara a más de 8 millones de hogares y con montos un poquito mayores, que al menos llegaron a la línea de la pobreza, que fue como el techo y debería ser el desde, aparecieron no hace un año atrás, No, claro. aparecieron 15 meses después del inicio de la pandemia. Desfasadísimo. Y el primer pago fue al comienzo de julio. Ridículo. Entonces, ese desfase también ha provocado ciertas presiones inflacionarias porque llegó a destiempo, en el momento no en que más se necesitaba. ¿Sí? Eso hubiera sido mucho más indicado el año anterior, donde había cierto más necesidad de ingresos que este año. Ahora, estas condiciones que tú hablas de puertos detenidos, corte de suministro, materia prima, que de alguna manera tiene que ver con la oferta, es decir, se ha restringido la oferta y hay más circulante por razones, esas dos grandes variables, ¿se van a mantener? Esa es la gran pregunta, la gran pregunta que en el mundo se están haciendo, Andrea. O sea, Ay, los Dios. analistas están en esta disyuntiva, ¿no? Si esto es una situación temporal o una situación que se va a mantener al menos un año más. Ya, pero por lo espérate, menos. lo que va a ser temporal es que los estados no van a poder seguir abriendo las billeteras eternamente porque están todos mega súper endeudados. Sobreendeudados. Para poner un ejemplo, el nivel de deuda de Estados Unidos está en torno a 120% su PIB. Claro, En o sea. Chile, ¿no? Después de que hemos dicho estamos endeudados enormemente, es 35% de nuestro PIB. En Estados Unidos, 120% del PIB la deuda. Ya, pero en el fondo, en términos de que seguir tirando plata por helicóptero en Estados Unidos, yo creo que eso se va a ir, me imagino que se van a ir apretando. Así es. Pero los otros temas, porque uno nunca vuelve a ver un precio que baja, ¿o sí? Muy Bueno, difícil. excepto algunos que son temporales, como, no sé, el limón, no sé qué, ya, pero una cosa así, pero el resto como que va a bajar.
o vamos a seguir en ascenso? Hablemos de los alimentos, que igual es una cosa demasiado importante. Esa es otra de las presiones internacionales. Junto al aumento de las materias primas hay un aumento en el precio de los alimentos por las sequías y por la pandemia, que efectivamente lleva a que muchos alimentos fundamentales para la dieta de los hogares estén en precios altísimos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el IPC general, que es representativo de un hogar promedio, no necesariamente es el reflejo para un hogar que tiene pocos ingresos y que de esos 303 bienes y servicios se centra en 30, ¿no? Y en esos 30 probablemente los precios han aumentado mucho, ¿no? Te pongo un ejemplo, la parafina. La parafina, por la presión del aumento de los precios de los combustibles, en 12 meses no ha aumentado 6%, tampoco 10 ni 20, 51%. Mira, ahí tenemos una gráfica también. Veamos la gráfica que tiene que ver con cuánto han subido los últimos, los 50 productos que más han subido. 25, perdón, los 25 productos que más han subido. Sí, Transporte aquí, aéreo. Transporte aéreo y Oye, paquetes las flores turísticos. me da rabia eso. Mejor ni hablar de las flores. Pero, ¿sabes qué? Pero ¿Qué le importan las flores? Bueno, lo que pasa es que está dentro de los bienes de los 303 bienes y servicios, pero los dos primeros... pero lo hicieron ustedes, yo pelando tu gráfica. No, estos son los 25 bienes y servicios que más han subido. Ya, pero las flores da rabia, porque uno se acuerda al tiro ya. Okay. Sí, les pasa lo mismo. Efectivamente, si uno ordena de menor a mayor, de mayor a menor, estos son los 25 que más han subido en 12 meses. Y los primeros dos aumentaron enormemente en octubre. En octubre tenemos aumentos de 40-50% en los precios de los paquetes turísticos y del transporte aéreo. Entonces aquí hay dos cosas que decir. En primer lugar, esto está estimulado por el aumento de los precios de los combustibles, el transporte aéreo. Perfecto. ¿No? Y en segundo lugar, por el aumento en la demanda, ¿no? Lo que está sucediendo es que las personas que no han salido en 2 años, viajar? 1 año y medio, quieren salir, quieren poder despejarse cuando las restricciones están También pasa, bajando. y aquí hay que ser honesto, no sé qué porcentaje de la gente, pero hay gente que de repente también tiene que ir a ver a sus familiares. Si esta cuestión quedó detenida, no sé. O sea, hay un... Después, espérate, 51% parece que ya la cambiamos, ¿no? Sí. Que tenía que ver con la parafina, Está, perdona, eso. Parafina, 51%, que es lo que estabas diciendo. Así es. Petróleo, 50%. Petróleo, 50%. El transporte interurbano en Chile, por el aumento de los combustibles, aumento de 47% en 12 meses. Los automóviles usados, ya no, que ya el automóvil es una... Entonces, nos pegamos con un palo en la cabeza, no sé qué pasó. Y plátano, 33%. El gas licuado un 32%. Y acá hay que decir algo más sobre el gas licuado. Hay una investigación en curso sobre potencial colusión en el precio del gas licuado, de Abastible, de Gasco, de empresas en el fondo que ganan millones y millones de platas en utilidades, de pesos en utilidades, y los precios aumentando 32% en 12 meses, ¿no? Y gas licuado que a veces no es que uno puede decir, ya, gas licuado subió, voy a hacer otra cosa. No se pueden sustituir. No, y lo mismo que pasa con el combustible también, porque el combustible, que cuando uno lo mira solo, uno siempre cree que tiene que ver con la persona que le echa la benzina al auto, y nada que ver, porque la verdad que si el combustible sube, toda la cadena sube. Es decir, traer la fruta, la verdura, todo el transporte es un porcentaje importante también de lo que consumimos, ¿no? Así es, afecta a todos los procesos productivos. Claro. Por eso cuando sube el petróleo a nivel general, se generan presiones inflacionarias a nivel global en todos los países y en todos los sectores productivos. Y cuando tú dices que en el tema del petróleo, porque hay que quedarse ahí, porque además de verdad nos duele a todos eso, indistintamente del bolsillo nos duele a todos, ¿ese precio va a seguir subiendo por las condiciones climáticas, por el calentamiento global, que es lo que dijiste? O sea, sequías, en fin, ¿eso va a pasar? A ver, las proyecciones es que siga aumentando el precio del petróleo, ¿no? Y lo que tú preguntabas hace un rato, que es la discusión que se da en este momento en el mundo, es el siguiente concepto, el concepto de estanflación. Estanflación, ¿ya? Es una mezcla entre estancamiento económico, vale decir, en vez de que las economías crezcan de manera sana, comienzan a crecer muy poquito o a decrecer con inflación al mismo tiempo. Ya. Entonces uno se hace la siguiente pregunta: ¿cómo pueden aumentar los precios si no hay demanda, no hay estímulo en la economía? Eso es porque hay restricciones en la oferta. Eso puede pasar, y eso pasó en la década de los 70, ¿no? Crisis del petróleo, justamente en los años 73 y años 79, generó unos años de estanflación a nivel mundial. Entonces, ¿qué se está discutiendo a nivel mundial? Si esto es un fenómeno transitorio, si por ejemplo tipo junio del 2022 ya vamos a ver que los precios caen, o lo que tenemos es que la inflación llegó para quedarse, no a niveles de 30% al año en Chile,
pero en vez de acostumbrarnos a vivir con 3,5% de inflación, a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar a vivir con 5 o 5,5%. Esa es la discusión que se está llevando a cabo. Ya, pero volvamos a lo que acabas de decir, que me parece súper importante. Tú dijiste que en los 70 vivimos un periodo similar. Sí. ¿Qué significó en términos de políticos, de convulsión, de crisis, de pobreza? ¿Qué significó para el mundo? Porque hay que aprender de eso, ¿no? Bueno, pasó algo muy importante. Después de la crisis del petróleo del 73 y el 79, en Gran Bretaña ganó el gobierno Margaret Thatcher y 2 años después, el 81, Ronald Reagan en Estados Unidos, y aplicaron la agenda neoliberal, que fue la novedad para el sistema capitalista, ¿no? Que no solo se generaron los niveles de explotación clásicos, sino que se comenzaron a privatizar todas las empresas públicas, se privatizaron ciertos derechos sociales en algunos países, las pensiones, en parte en Chile totalmente, pero estábamos en dictadura, la salud, la educación, se bajaron los impuestos a los más ricos, se aumentaron las tasas de interés, es lo que estamos viendo hoy día, pero con una gran diferencia. El Banco Central chileno aumentó la tasa de interés de manera muy agresiva en poco tiempo. En cambio, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Gran Bretaña, todavía no han aumentado la tasa de interés de manera considerable porque consideran que este es un problema más bien de oferta. Entonces, ojo con lo que ha hecho el Banco Central, que uno le rinde pleitesía al Banco Central, no se equivoca en nada, no se puede cuestionar, ¿no? Y hay que poner esta discusión sobre la mesa. Desde mi opinión, fue un aumento de la tasa de interés excesivamente rápido y alto en poco tiempo, y no consideró que esto puede ser principalmente un problema de oferta y por tanto genera una restricción en la economía que a lo mejor es innecesaria. Entonces es importante también colocar eso sobre la mesa. Ya, vamos a seguir con Marco Kremerman, porque vamos a ver qué tanto tiene que ver con esta inflación que se nos dice el cuco, tiene que ver con el cuarto retiro. ¿Cuánto está pesando en la inflación? Vamos y volvemos aquí en Cadena Nacional. Seguimos acá en Cadena Nacional con Marcos Kremerman de la Fundación Sol, hablando de la temida inflación, porque realmente igual a uno le da, o sea, como que la inflación te da miedo, ¿no? Claro, o sea, que sí. ¿Qué significa? Porque tú bajémoslo en cosas como más así, la UEF. Hablemos de la UEF. ¿Qué significa para todos este tema? ¿Qué pasa con las deudas que tenemos? O sea, desde la casa que uno debe, desde las tarjetas de crédito que uno debe, desde, no sé, la línea de crédito, si tenéis línea de crédito, si queréis pedir plata, ¿qué pasa con eso? Sí, muchas personas no entienden esto del UEF, por qué existe, ¿no? El UEF nace el año 1967 en el gobierno de Frei Montalva, de Frei Padre, y tenía un objetivo totalmente distinto al que hoy día supuestamente tiene, y era proteger los ahorros de las personas en los bancos, que no perdieran valor el ahorro de las personas en los bancos. ¿Y qué pasa hoy día? ¿No? Primero se reajustaba de carácter mensual y hoy día se reajusta de manera diaria. Sí. Lo que tenemos hoy día es que las personas principalmente ganan en pesos. Sus salarios están en pesos. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas que ven reajustado su salario por IPC y por UEF? Son las personas que están sindicalizadas, que en Chile son menos del 18%, sí, y que negocian colectivamente, que son menos del 10%, y quienes individualmente tienen el suficiente poder para negociar con su empleador que se reajuste su salario anualmente, semestralmente y ojalá trimestralmente, que es lo más conveniente. Entonces tenemos la siguiente situación. Ganamos en pesos y pagamos en UEF. Entonces, los contratos de arriendo, los dividendos y otro tipo de contratos están en UEF y, por ejemplo, con el aumento de 1,3% de octubre, ¿qué significa? Significa que el UEF, que el 9 de noviembre estaba en 30.486 pesos, el 9 de diciembre va a llegar a 30.882 pesos, o sea, casi 400 pesos de aumento en un mes. Ese es el impacto del aumento del UEF y que sin duda es importante a generar un debate para eliminar la UEF de manera gradual o generar una compensación con los salarios, porque en Chile la mitad de los trabajadores y trabajadoras gana menos de 420.000 pesos líquidos, muchos de ellos no se reajustan sus salarios por IPC, solamente se reajusta cuando hay reajuste del salario mínimo, ¿no? Cuando ello ocurre. Entonces tenemos un problema serio entre los ingresos que generan los hogares y los gastos que muchos de ellos están influenciados por el aumento de precios. Pero todas las economías tienen una manera de que finalmente la plata vaya cambiando su valor o para medirla, digamos. No es la UEF, el problema es que hay que subir los sueldos.
Exactamente. O sea, lo que pasa es que la idea es que la plata, ojalá la plata no pierda poder claro, adquisitivo, exactamente. ¿no? Entonces, por eso se van reajustando ciertos precios y ciertos contratos. O, pero no puede ser que no se reajusten los ingresos de las personas. No, por supuesto. O empezar a tener estas economías dolarizadas, que son como la de Argentina, donde efectivamente no sube, pero nada vale lo que dice que vale, que son todos unos sistemas medios paralelos. Exacto, que es un tremendo problema. Ahora, un tremendo problema. Hablando del tema del cuarto retiro también, que se ha hablado mucho en términos de cuánto va a impactar en la inflación. Si uno podría decir, yo no sé si se puede hacer este ejercicio, pero si uno dice, en la torta de la inflación, ¿cuánto empujaron los retiros? ¿Cuánto empujaría el cuarto retiro? Cuéntame un poco cómo poder expresarlo. A ver, lo primero en relación a los retiros anteriores, porque si aquí se culpa a los retiros de la inflación, no se puede culpar al cuarto retiro, porque no existe. Porque ¿cierto? no existe, sí. Entonces, los dos primeros retiros ocurrieron en el año 2020. Primero que hay que decir. El segundo fue en diciembre del 2020. El tercer retiro fue en abril, ¿no? Si mal no recuerdo. Fue en abril. Entonces, ese podría tener algún impacto sobre el aumento de precios que hemos observado este año, ¿no? En la medida de que esos dineros se ocuparon para consumo interno. Pero cuando uno analiza la composición o el uso de los retiros, hay distintas fuentes, distintos destinos. Uno de los destinos ha sido ponerse al día en las deudas. Sí. Y eso ha sido muy importante para el sector financiero. Personas que eran deudoras morosas con su plata, con sus ahorros, se transformaron en trabajadores endeudados. De trabajadores endeudados morosos con su plata se transformaron en trabajadores endeudados. Lo increíble que es el modelo chileno, ¿no? En segundo lugar, muchas personas lo usaron para consumo interno y eso podría haber detonado algún grado de presión inflacionaria. No tan importante como las presiones internacionales que tiene a todo el mundo en vilo, pero podría haber explicado en parte aquello. Y un tercer destino es el ahorro. Muchas personas también han dejado la plata en alguna cuenta, ahorrando, una cuenta 2 o en otro destino de ahorro, y por tanto eso tiene implicancias que son distintas. Y otra cosa que no se habla es que las grandes empresas en Chile también retiraron, ¿no? El retiro, ¿no? Lo que es el pago de dividendos, que en Chile es obligatorio que al menos el 30% de las utilidades del año anterior se retiren en dividendos. Muchas empresas retiraron el 50, el 80, hasta el 100% de las utilidades y suman en torno a 12.000 millones de dólares, equivalente casi a un tercer retiro. Ya, eso quería saber, porque hay una plata efectivamente que ellos retiraron por razones también tributarias, creo que retiraron, ¿no? Por varias razones. Por varias razones, que no sí. solamente por razones políticas, digamos, sino que también hay unas razones que son más técnicas, yo no las manejo, pero sí sé que son otras razones. Exacto, es un mix de cosas. Una obligatoriedad por ley de retirar un 30%, otro que tiene que ver con algunas exenciones, creo que tributarias, que lo tenían que hacer sí o sí, y lo otro me imagino que también por razones políticas. Por razones políticas, todo miedo suma acá. a la incertidumbre de lo que está discutiéndose en Chile. Exactamente. Ahora, en el cúmulo también, esos 11.000 millones de dólares son. 12.000 millones de 12.000 dólares. millones de dólares equivalen al tercer retiro. Aproximadamente, sí. Ya, pero eso no lo dejan acá, pues. Seguramente. Eso es lo que en el fondo debe analizarse posteriormente. ¿A dónde se va esa plata? ¿A dónde se fue? ¿Cuánto pagó impuestos? Exactamente. ¿Paga impuestos o no? ¿Cómo sale de acá? ¿Eso lo sabemos? No exactamente, porque está también en noticia en desarrollo, ¿no? Claro. Porque eso se va cambiando la fuente de en qué se va gastando. Entonces, pero también podría ser una variable. Podría ser una variable, exactamente. Entonces, y hay otra cosa que también yo había escuchado, era que este cuarto retiro, el cuarto retiro que no existe, tal cual lo decías tú, ¿no? Un cuarto retiro, porque seguimos hablando del cuarto retiro de la inflación si no existe, no se ha hecho, ¿para qué seguimos hablando de eso? Pero que también ya habría como de alguna manera como que la economía, como se adelanta, como que ya lo tiene como incorporado. ¿Es así? Claro, pero lo incorpora a través de otras formas, que esto es un poquito más complejo, que es el aumento de las tasas de interés de largo plazo, ¿no? Entonces, cuando hay mucha incertidumbre política, no solo por un potencial cuarto retiro, sino por las elecciones presidenciales y lo que va a pasar con la Convención Constituyente, lo que sucede es que aumentan las tasas de interés de largo plazo, vale decir, todos los instrumentos de deuda que son nacionales y pagan interés, se hacen más riesgosos y por tanto tienen que pagar un interés mayor al inversionista que quiere invertir en aquello, como los bonos. Ya, porque lo que ese explicamos fondo es la más semana riesgoso. pasada. ¿Y cómo nos impacta a nosotros eso? Eso impacta a los créditos hipotecarios, sube la tasa de interés de los créditos hipotecarios, que son instrumentos de largo plazo, y eso gatilló, por ejemplo,
que el Banco Central aumentara la tasa de interés. Entonces el Banco Central aumenta la tasa de interés porque ve una presión inflacionaria y porque ve cierta incertidumbre política, por ejemplo, ante esta amenaza de un cuarto retiro u otras situaciones. Entonces, sin duda, si el Banco Central está aumentando la tasa de interés es para controlar las presiones inflacionarias. Ese es el objetivo, Sí, ¿no? Entonces aquí hay dos fuerzas que se están dando en estos momentos y el cuarto retiro potencial, si llegase a existir, el impacto que puede tener sobre los precios va a depender al menos de dos cosas. En primer lugar, ¿cuándo se lleva a cabo? No es lo mismo que se apruebe ahora en diciembre que se apruebe en febrero, ¿no? Donde la situación económica va a ser distinta. Segundo lugar, si es en un pago o en dos pagos. Eso tiene impactos distintos. Y en tercer lugar, ¿quiénes van a retirar y qué van a hacer esas personas con su plata? Si van a llevarla a consumo directo, a ponerse al día con las deudas o a ahorrar. Eso tiene impactos distintos en el aumento de los precios. Claro, y también depende de cómo saldría ese cuarto retiro, porque una de las cosas que al menos se dice es que sería más restrictivo. Así es. Justamente con lo que estás diciendo tú, se habla de dos, o sea, hablaría, todo esto todavía está, no se sabe. Es hipotético, porque hay algunos que quieren que no haya ningún tipo de restricción para ese cuarto retiro, pero hay otros que tengo entendido, senadores como Montes, como Letelier, como Insulza, etcétera, etcétera, todos esos habrían hecho votar a favor a cambio de lo que se entiende que efectivamente haya restricciones para ese cuarto retiro. Exacto, que en el fondo son las indicaciones Exacto. que aparecerían en la comisión mixta, donde senadores y diputados van a comenzar a discutir un nuevo proyecto que al menos tendría 3 restricciones, que no sea un pago, que sean 2, que las personas, por ejemplo, que ganen más de 4 millones de pesos actualmente no puedan retirar, y que las personas que ganan más de 2,5 millones y menos de 4 paguen impuestos por el retiro. Y adicionalmente, que quede una cláusula adicional, ¿no? O un artículo adicional, que no exista un quinto retiro, o que las condiciones para que se apruebe un quinto retiro, claro, sea un quórum muy alto, por ejemplo, 2/3. Ya, y otro tema es, ¿la inflación nos va a dar respiro o no nos va a dar respiro? ¿Cuándo nos va a dar respiro? O sea, no sé, ¿va a bajar algo ahora en el final de año, que va a haber más fruta y va a haber verdura? ¿No va a pasar nada? A ver, en general lo que se proyecta hasta el momento, esto es súper cambiante, es que hasta el primer semestre del 2022 vamos a tener una situación compleja con los precios. Y si los precios comienzan a subir menos, no necesariamente a bajar, sino a subir menos, va a ser a partir del segundo semestre del 2022, dependiendo de lo que pase en el mundo. ¿Pero estamos hablando de junio, de julio? Claro. O sea, hasta junio, julio vamos a tener una alza más o menos de 1% al mes. Depende del mes, ¿no? 0,5, entre 0,5 y 1. No, estábamos acostumbrados antes a tener IPC de 0,1, a veces 0, 0,2. Ahora nos estamos acostumbrando a tener todos por arriba de 0,5, ¿no? Pero es mucho. Es mucho. Sin duda no tiene nada que ver con una hiperinflación. Estamos hablando de que llegaríamos como máximo a 7% en este año, lo cual es el doble de lo que estábamos acostumbrados en periodos anteriores. Pero lo más importante es que ojalá esto sea temporal, ¿no? Ahora, y esto es muy relevante, si esto se llega a controlar a nivel mundial, que es la variable central para bajar los precios en Chile, para que no nos confundamos que esto depende nuevamente del IFE y de los retiros. Cuando tú dices que es la variable central, ¿a qué te refieres? ¿Tú dices que dependemos el 70% del mundo? ¿Dependemos en un 50% del mundo? ¿Cuánto te atreverías a decir que dependemos de Sin duda más de un 50%. Sin duda, más de un 50%. Entonces, en la medida que no sigan escalando los precios de los combustibles, que no sigan escalando el precio de los alimentos a nivel internacional, de que tengamos una pero una esas situación... dos cosas me dijiste que eran poco probables. En el corto plazo sí, ¿no? Pero sí, porque vamos sequía, me dijiste que sequía, voy a repasar, sequía, todo lo que está pasando con el clima está impactando en la producción de los alimentos. Así es. Y además el combustible tú dices que no tiene para cuándo bajar. O sea, lo que se estima es que en el segundo semestre del 2022 podamos tener una situación distinta. Ojalá suceda lo mismo, ojalá las cadenas de suministro vuelvan a tener la continuidad que tenían antes de la pandemia, lo mismo con los puertos. Todos esos factores, si se van a poquito reactivando, vamos a tener una caída en los precios, pero es importante considerar que lamentablemente tenemos que hacernos cargo del excesivo costo de vida que existe en Chile antes de este aumento de precio superior al que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, muchas personas van a decir que bueno que ya la inflación no sea 6, sino que volvamos a 4, 3,5, pero eso no nos saca del problema de tener enorme costo de vida como país, como Alemania, pero tenemos salario de país equivalente a la mitad del PIB per cápita de Chile y pensiones por el suelo. Esa es la crisis política
que no nos va a permitir dinamizarnos si no hacemos los cambios profundos en los meses que vienen. ¿Cuáles son los cambios? A ver, yo creo que los cambios elementales, el punto cero es cambiar el sistema de pensiones. Punto cero, tener seguridad social, tener una pensión mínima garantizada con un valor suficiente, ¿no? De 250 hacia arriba, ¿no? A mí me preocupa que el candidato, al menos de los que más porcentaje se están proyectando, diga que la pensión mínima va a ser 250, pero de manera gradual, como en 4 años. Me parece que eso es excesivo para un Chile que está claro, ¿no? Que es quien más propone, pero en 4 años a mí me parece que eso es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo. Con 250 una persona no puede vivir, ¿no? Y esas son las urgencias, ¿no? Chile tiene que recaudar más impuestos y al cambiar el sistema de pensiones también se van a liberar más recursos. Tenemos que llevar el salario mínimo a un salario mínimo de decencia. Solo decir lo siguiente: el salario mínimo actual son 337.000 pesos brutos. Va a aumentar probablemente a 350.000 el 1 de enero por ley. Pero la línea de la pobreza para un hogar promedio, en términos líquidos, actualmente, para un hogar de 4 personas, está en casi 490 lucas. Entonces hay una distancia de más de 200.000 pesos en algo tan elemental como la línea de la sobrevivencia y el salario mínimo actual. Entonces tenemos que nivelar para arriba los estándares para que las personas de su trabajo, trabajando jornada completa, puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ya. ¿Y qué vamos a hacer con todas las restricciones que hay, que dices tú que son de oferta? A ver, esas restricciones de oferta tienen que ver con lo que está pasando a nivel mundial. Sin duda, ahí Chile puede mover la aguja con mucho. Políticas locales, pero no puede mover todas las agujas. Si tenemos el precio del petróleo por el cielo y tenemos problemas con el precio de los alimentos y la cadena de suministro. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empiece a desaparecer el IFE? Venga el próximo año, estemos con un 6% de inflación. ¿Qué va a pasar? Es un escenario muy complejo. Yo creo que nos vamos a meter en una crisis política profunda si es que no se hacen los cambios, no los subsidios, sino los estándares de pensiones y laborales, que son fundamentales. ¿Por qué? Porque los datos que tiene Chile hasta el momento, los más actuales, que son los de fines del 2020, dan cuenta que la mitad de los hogares en Chile está viviendo con ingresos autónomos generados por sí mismos inferiores a 580 lucas, ¿no? 580 lucas. Aparece el IFE de manera más universal el 2021, en junio, julio, y por tanto eso ha permitido que los hogares sigan sobreviviendo, porque los empleos que se han recuperado a la fecha, el 57% son informales, Andrea. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se retire el IFE, el próximo año principalmente, vamos a volver a la realidad de los bajos ingresos, sin subsidios contundentes, con empleos más precarios que antes. A mí me parece que eso es una crisis política profunda que se vuelve a activar, sobre todo si hay movilidad y hay derecho a movilizarse, ¿no? ¿Pero tú auguras una crisis económica? A ver... Gente que, por ejemplo, hay 600.000 personas que no pueden pagar sus gastos básicos. Sus gastos básicos, luz, digamos, agua, las cuentas, gas, luz, agua. Así es, moroso, más o menos, ¿no? 600.000. Que no se les puede cortar las cuentas por ley, por el momento. Por el momento, porque eso además se tiene que extender. O sea, es decir, va a quedar gente morosa en las cuentas básicas mínimas, con un aumento del 14% que tú estabas hablando, por ejemplo, que vimos en un año del transporte, o sea, ya... 16%. O sea, 16, perdona. ¿Cuánto me dijiste que era en parafina? 51% en 12 meses. El porcentaje 40% de combustible, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso en términos de si va a haber una crisis económica, que va a haber una parada económica? Claro, hasta el momento el mundo espera un primer semestre complejo y un segundo semestre mejor, ¿no? Entonces el primer semestre se ve difícil, más encima con elecciones, terminando la convención constituyente, porque a mí lo que me preocupa es que no hay una señal política de generar un proceso de reactivación no precaria, porque estamos acostumbrados a que las reactivaciones, después que salimos los terremotos, de la guerra, de la pandemia, etcétera, sean precarias, o sea, pagar los sueldos mínimos, los empleos que se van creando, trabajos para hombres, ¿cierto? General, y para hombres, sin pensar en todo lo que significa la arquitectura actual. Entonces, una reactivación no precaria sin duda nos podría ayudar a reactivarnos más rápido, porque se proyecta que la economía chilena este año 2021 crezca más de 11%.
Ya, pero ese El crecimiento, 11%. un crecimiento no es un crecimiento como robusto, Exacto, digamos. pero- No tiene mucha carne. Pero son de los Tiene crecimientos mayores a nivel mundial, porque el año Sí. pasado caímos 5,8%, y uno diría, este año vamos a crecer 6, 7, pero vamos a crecer 11. Ya, pero pero ¿qué ¿cómo? se espera para el 2022? Que crezcamos apenas 2%. Entonces, esa es la realidad que hay que revertir, Sí, pues. ¿no? Pero no a toda costa. No esta idea de crecer de cualquier manera, contaminando el medio ambiente, pagando poco, sino un crecimiento que ojalá sea mayor, pero un crecimiento bajo una reactivación no precaria. Yo creo que esa es la señal política Está clara. bueno. Marcos Kremerman, muchas gracias por conversar con nosotros.